¿Nos hemos preguntado qué tan inteligentes somos? En términos generales, la inteligencia es la habilidad para resolver problemas, adaptarse al cambio y producir obras creativas. Empecemos por el primer concepto, resolver problemas. Esto tiene que ver con el bagaje de conocimientos, experiencias, competencias que nosotros poseemos para enfrentar una situación y resolverla de manera favorable. El segundo concepto fundamental es adaptarse al cambio. Y aquí recordemos la teoría de Charles Darwin, que nos dice que los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir. Y el tercer concepto, que es muy importante, producir obras creativas. Nos habla de la creatividad, es decir, cómo nosotros podemos proponer ideas, conceptos, modelos, teorías originales o productos innovadores también que puedan competir en el mercado. Por decir algo, esos tres conceptos para mí son fundamentales: resolver problemas, adaptarse al cambio y producir obras creativas. Cuando imparto clases con mis asesorados en el doctorado en educación, les pregunto cuál es el antónimo de la inteligencia, como para ir entrando en materia. Y entonces nos damos cuenta que es estupidez, torpeza, idiotez, tontería, entre otros. Howard Gardner, que es uno de los gurús del estudio de la inteligencia, nos dice que durante casi toda la historia de la humanidad no hubo una definición científica de este concepto. Sin duda, la gente se refería a los individuos como más o menos brillantes, listos, tontos, ingeniosos o inteligentes, pero hasta ahí quedaba. Empecemos entonces por definir, reconocer lo que significa el concepto de inteligencia. La inteligencia tiene un origen latino y proviene de intelligere, término compuesto de intus, entre, y legere, escoger, por lo que etimológicamente inteligente es quien sabe escoger, quien sabe elegir, quien sabe tomar decisiones adecuadas, apropiadas a lo que se le presenta. La inteligencia entonces permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. Entonces también lo primero es contar con las opciones o las alternativas suficientes para elegir la mejor. La inteligencia ha tenido un proceso de evolución durante la historia y hasta antes de 1905 pues se tenía poco claro lo que significaba el concepto. Actualmente podemos identificar tres momentos de desarrollo de la inteligencia. A partir de 1905, cuando aparece una visión uniforme de la inteligencia y se diseña el test sobre coeficiente intelectual. Luego viene la visión pluralista de la inteligencia, que nos habla de las inteligencias múltiples, y por último la visión holista de la inteligencia, que es más integral. De esto vamos a hablar en este programa. Empecemos con la visión uniforme de la inteligencia, que surge con Alfred Binet y Theodore Simon allá en Francia. Estos teóricos investigadores la definen como la capacidad de juzgar, comprender y razonar bien. Ellos crearon un test para medir la capacidad mental de los niños de París en 1905 y de esa manera identificar quiénes requerían apoyo especial para el aprendizaje. Y fue un excelente acierto. No obstante, tuvo limitaciones porque solo mide la capacidad lógico-matemática y lingüística. Después pasamos a la visión pluralista de la inteligencia o las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Este investigador de Harvard, que empezó con su proyecto cero para investigar e indagar sobre la inteligencia, publicó su teoría en este libro que se llama Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, en la cual definía 7 inteligencias en un primer momento. Nos dice que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Este autor es criticado porque dicen, bueno, es que hay gente que tiene capacidad de resolver problemas con una bomba atómica y entonces no hay estándares éticos. Ha sido sometido al escrutinio y a una gran discusión. Él nos habla en un primer momento de 7 inteligencias, pero después agrega una más, que es la naturalista, y otra en proceso de estudio, que es la existencial. La primera inteligencia es la inteligencia lingüística, que se refiere a lo hablado y lo escrito. Esta inteligencia es utilizada por políticos, escritores, vendedores y poetas, entre otros. La 2 es la inteligencia lógico-matemática, la cual utilizan los contadores, los especialistas en finanzas y todos aquellos que tienen que ver con cálculos matemáticos y números. La 3 es la inteligencia musical, la cual es utilizada por los músicos y otros artistas y tiene que ver con el ritmo. La 4
es la inteligencia espacial, propia de los arquitectos, escultores y diseñadores. La 5, la corporal sinestésica, la cual desarrollan los deportistas, los bailarines y todos aquellos que requieren de aptitudes prácticas físicas. La 6ª es la inteligencia naturalista, propia de los biólogos y otros científicos. La 7ª es la inteligencia intrapersonal, enfocada al autoconocimiento, es decir, reconocer quiénes somos, hacia dónde vamos, nuestras fortalezas, debilidades, etc. La 8 es la inteligencia interpersonal, permite conocer y diferenciar a los demás para tener relaciones interpersonales armoniosas. La 9, la que Howard Gardner tiene en estudio, es la inteligencia existencial, vinculada generalmente con lo espiritual y lo religioso, aunque hay gente que puede ser espiritual y no religiosa, y gente que es religiosa y no necesariamente espiritual. El mismo autor, Howard Gardner, ha escrito una gran cantidad de libros. Uno de los últimos fue este otro libro, que es La inteligencia reformulada, y nos habla de las inteligencias múltiples, pero ya en el siglo XXI, es decir, ha actualizado su conocimiento. En tanto que Howard Gardner publica su libro en 1983, Daniel Goleman publica La teoría de la inteligencia emocional en 1995, que es este libro sobre inteligencia emocional. Y este autor básicamente integra los conceptos de Gardner sobre inteligencia intrapersonal e interpersonal. Nos define la inteligencia como la capacidad que permite tomar conciencia de las emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones del trabajo, así como aumentar las posibilidades de desarrollo social, contribuyendo significativamente a la excelencia personal. Pero esta definición la obtuve de la contraportada, de lo que dice el editor, porque no encontré, aunque escudriñé el libro de Daniel Goleman, no encontré una definición concreta, exacta, precisa de lo que era su concepto, su tesis fundamental, la inteligencia emocional. En el interior del libro, él nos presenta 4 componentes fundamentales: la conciencia de uno mismo o autoconocimiento. Si se dan cuenta ustedes, es recurrente hablar del autoconocimiento, fundamental en el desarrollo de la inteligencia. El otro componente es la autogestión o el autocontrol de las emociones. El tercero es la conciencia social o empatía. Él nos habla mucho de ponernos en el lugar del otro para poder comprenderlo, aunque no es algo sencillo ni muy fácil. Y el cuarto, el gestión de las relaciones, que implica motivar, inspirar, liderar a otros, trabajo en equipo. También en esta revisión me encontré un librito interesante de Tony Buzan, el autor de Los mapas mentales, que se llama El poder de la inteligencia creativa. Este libro es de Tony Buzan y nos define la inteligencia creativa como la habilidad de tener ideas nuevas, de resolver problemas de maneras originales y de destacar por encima de la media en lo que se refiere a imaginación, conducta y productividad. Tony Buzan presenta su propuesta en 1996. Ya en 1999 surge una visión metafísica de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, la última inteligencia, le llama a este libro. Dana Zohar y Jan Marshall nos hablan pues de esta inteligencia que permite ser creativo, tener valores y fe. Aquí la gran diferencia con los autores que habían hablado antes de espiritualidad y de inteligencia espiritual es que Dana Zohar es egresada de Harvard, es una científica comprobada, entonces le da un impulso a este concepto de inteligencia espiritual, porque entonces hay quienes creen más en su tesis de lo que habían creído antes dicho por otros autores. La autora Dana Zohar nos dice que la inteligencia espiritual es la inteligencia con que afrontamos y resolvemos problemas de significado y valores. Ya se mete en existencialismo. La inteligencia con que podemos poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más amplio, más rico y más significativo. La inteligencia con que podemos determinar que un curso de acción o un camino vital es más valioso que otro. También se mete en aspectos morales y éticos, pero lo sigue dejando en aspectos abstractos. Esta autora nos presenta 12 principios de esta inteligencia y básicamente nos habla de autoconocimiento, de ser íntegros, de tener compasión, de aceptar y celebrar la diversidad, de la humildad, de la capacidad de asombro que debemos tener y también de la contribución que hacemos al mundo. Y ya en el año de 2014 aparece Cindy Wigglesworth, quien es mi favorita, mi preferida en este aspecto de la
inteligencia espiritual, porque tiene una visión integral. Ella publicó este libro, Las 21 aptitudes de la inteligencia espiritual, un paso más allá de la inteligencia emocional. Recomendable totalmente. Y nos define a la inteligencia de una manera concreta, sencilla, pero profunda y muy interesante. Y nos dice, es la capacidad de comportarse con sabiduría y compasión mientras se mantiene la paz, tanto interna como externa, sin importar la situación. Ella en su libro nos presenta 4 cuadrantes. La conciencia del yo es el primero, la conciencia universal es el segundo, el dominio del yo el tercero y finalmente el cuarto es el dominio social. Ya tengo en este canal algunos programas en los que abordé estos 4 cuadrantes por si quieren ver un poquito más a fondo su propuesta de Cindy Wigglesworth. Y ya en el libro Trabajo Colaborativo, que es de mi autoría, es este libro que tiene una vena espiritual. En un capítulo desarrollo el concepto de presencia espiritual cotidiana y lo conceptualizo de la manera siguiente. Significa vivir en el momento presente con conciencia en un estado de ser superior constituido por la energía vital, la luminosidad, la benevolencia y la creatividad, mientras permanecemos la mayor parte del tiempo en ese estado del ser. Es decir, cómo ser congruentes con la inteligencia espiritual, con el decir, hacer, pensar y actuar en la vida cotidiana, porque eso es lo más importante. Cuando nosotros desarrollamos alguna capacidad es llevarla a la práctica, pero también llevarla a la práctica de manera consciente y permanente. Y esto, pues qué mejor sería en la vida cotidiana. Agnes Heller, una autora especialista en este tema, nos dice que la vida cotidiana se desarrolla y se refiere siempre al ambiente inmediato. El ámbito cotidiano de un rey no es el reino, sino la corte. Todas las objetivaciones que no se refieran al particular o a su ambiente inmediato trascienden lo cotidiano. Es decir, nosotros debemos tener esa presencia de la que yo hablo, presencia espiritual cotidiana en cada momento de nuestra vida. Y para terminar, quiero concluir con una hermosa frase de Pierre Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita, filósofo y escritor que hizo excelentes aportaciones a la sociedad. Y él nos decía, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Amigas y amigos, los invito a profundizar, a leer, a estudiar, a tener mayor conocimiento sobre lo que es este tema de la inteligencia y sobre todo sobre lo que es la inteligencia espiritual, algo que nosotros podemos aplicar en la vida cotidiana y en nuestros espacios de relaciones interpersonales. Pues nos vemos entonces en la próxima ocasión.